nosotros empezamos el proyecto en la India, en un viaje a la zona del Rajasthan, viajando con mi compañero, con Carlos Escoto, el chef del restaurante. Se nos ocurrió hacer un restaurante y al cabo de poco tiempo regresamos a Gandía, montamos Toni Galo y han sido 10 años de ilusión, de esfuerzo y sobre todo de dedicación. Como decía hace unos años Ferran Adrià, la cocina asiática es el futuro y nosotros pensamos que el futuro es la fusión. Tenemos una cocina de autor fusionada con una cocina mediterránea y pensamos de que no hay que tener miedo a arriesgar a fusionar con otro tipo de cocina como la cocina asiática. He tenido la suerte y el interés siempre de viajar mucho y allá donde he ido siempre he acabado metiéndome dentro de cualquier cocina, llámale China, Nepal, Camboya, Laos o Birmania. Entonces siempre acabas encontrando a esa señora en Capadocia, la cual te enseña, o ya no es que te enseñe, sino que te motiva su manera de trabajar. Entonces es muy fácil fusionarlo. Luego a la hora de llegar a España, a la hora de llegar a tu comedor, tienes que adaptarla a tus comensales, a sus gustos y a tu manera de trabajar. Nosotros tenemos una cocina de autor, pero al mismo tiempo hemos sabido rescatar lo que es la cocina tradicional y regional, la cocina autóctona, y fusionándola pues, con lo que es una cocina más global, incluyendo por ejemplo la cocina asiática. Yo creo que eso te hace ser diferente. Tenemos una decoración ecléctica, es una decoración que creo que mezcla muy bien estos 10 años de lo que han sido nuestros viajes. Carlos es el chef, Carlos Escoto, es compañero de viaje. Yo siempre he dicho que él es el núcleo duro del restaurante y él dice de mí que soy el alquimista. Entonces creo que en estos 10 años viajando por el mundo refleja muy bien lo que es la decoración del restaurante. Pues para nosotros el año 2009 ha sido nuestro año. Ha sido el año en el que se nos han dado 4 reconocimientos muy importantes. Por una parte tuvimos el reconocimiento de la Cofradía Internacional del Arroz, tuvimos el reconocimiento de Eurotoques, la Chain de Rotisserie, que es una orden gastronómica mundial. Por otra parte han llegado en el mejor momento, han llegado en nuestro 10º aniversario y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, bienvenidos sean estos premios. Nuestros vinos españoles los puedes encontrar en cualquier parte del mundo y creo que el vino es cultura. Hay que darle mucha importancia a lo que es una buena carta de vinos y al mismo tiempo enseñar un poco a la gente a entender lo que es un vino, a lo que es catar un vino y al mismo tiempo a disfrutarlo. Evidentemente tenemos página web, www.restaurantetonigalo.com, y nos hemos dado cuenta la evolución, porque hace 8 o 9 años parecía impensable de que la gente te hiciera las reservas a través de una página web, y cada día la gente se pone más en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Las reservas son cada día más continuas en la web y pensamos que es un vínculo muy importante, porque al fin y al cabo una web se convierte en una especie de boletín oficial de lo que somos nosotros y es necesaria para este tipo de establecimientos. Gandía es una ciudad con 80.000 habitantes, es una ciudad importante, es una ciudad grande y afortunadamente hemos contado con el apoyo de la gente de Gandía. Por otra parte, nosotros estamos en una zona costera, en una zona turística y tenemos lo que es algo vitalicio que se llama temporada. La playa funciona muy bien con el buen tiempo, a partir de marzo hasta el mes de octubre se trabaja muy bien.
Entonces yo creo que tenemos la mezcla de lo que es una continuidad por una parte con la gente de Gandía y por otra parte con la gente que viene de fuera y la gente que viene de turismo a Gandía. Estamos convencidos de que cuando las cosas se hacen bien, las cosas al final van a su sitio. Pienso que al fin y al cabo no es difícil mantenerte 10 años si las cosas las haces bien, si trabajas bien, y pienso que va a ser una continuidad. Tiene que haber una esencia, es primordial, porque la gente abre restaurantes, establecimientos con muchísima ilusión, pero yo creo que al final los establecimientos que perduran son aquellos que desde un principio tienen las ideas claras y son aquellos que al final se acaban consagrando.